iniciamos una nueva actividad camino al APCOM 2019. Este APCOM es desarrollado por medio de varios capítulos en la región centroamericana y del Caribe. Tenemos una cantidad muy grande de actividades desarrolladas tanto a nivel de Costa Rica como a nivel de Centroamérica. Casi todas las semanas hay algo nuevo a nivel de webinarios y además la otra semana también tenemos un taller presencial en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos en sede de Curridabat, Costa Rica, por lo cual todos están súper invitados. Hoy tenemos el honor de que nos acompaña Luis Arroyo, un viejo colega, compañero y miembro del PMI Capítulo Costa Rica, que nos trae la ponencia sobre liderazgo y dirección y una decisión estratégica. Este evento genera dos PDUs de desarrollo, perdón, de liderazgo, los cuales van a ser generados para mañana en horas de la tarde y ustedes estarían recibiendo la información o los PDUs el día viernes en el transcurso del día. Johan, te doy el pase. Johan, ¿estás por ahí? Que no sé si Johan estará por ahí. Luis, ¿vos Ahora, me escuchás? ¿me escucha? Sí. Ya, ahora sí, perdón, es que tenía un problema con el micrófono. No, o sea, quería compartir antes de darle el pase ya a Luis Arroyo, es de que ojalá que estén pendientes de todas nuestras redes sociales. Van a haber una serie de actividades a lo largo de lo que resta del año. No solo a nivel de Costa Rica, sino con nuestros compañeros de los diferentes capítulos de la región. Ayer iniciamos con una actividad con un webinar, perdón, en Guatemala, y en las próximas semanas tendremos otros, así que ojalá que puedan estar pendientes en nuestras redes sociales para que vean las invitaciones y que puedan participar. Estarán llenos de eventos y webinars muy interesantes para que ojalá puedan participar. Así que, bueno, don Luis Arroyo, adelante, todo suyo. Don Luis, creo que tiene que habilitar el micrófono también arriba. Don Luis, me dice que le aparece habilitado.
Vamos a ver. Voy a deshabilitarle y habilitarle el micrófono, a ver si ya con eso se le arregla el problema. Listo, Luis. Puedes probar si se te habilita el micrófono ya. Buenas noches. ¿Me escucho? Ah, estoy claro. Perfecto. Muchísimas gracias, Johan, Luis, también por permitirme este espacio con todos los compañeros. Y por supuesto, gracias a todos por atender estos minutos en donde espero pues compartirles algo de lo que he podido leer, experimentar y otras personas también me han compartido a mí. Em, ya estamos en unos minutos adelante. Disculpen el tema del micrófono, pero ya resuelto. Avanzamos entonces. Una muy breve introducción. Vamos a tener más o menos 5 o 6 ítems en la agenda de hoy. Son exactamente 13 slides, así que no se van a aburrir mucho, espero. Y pues no, sin más ni más, arrancamos. Entonces vamos a tener una breve introducción. Después vamos a conversar un poco sobre una muy rápida historia del PMI para entrar directo en el rol del Project Manager, de acuerdo a lo indicado en el PMBOK de versión 6. Y eso nos va a llevar a dar un siguiente paso a la comparación entre liderazgo y gestión, que también está descrito en el PMBOK directamente. Seguidamente vamos a hablar un poco de liderazgo para obtener resultados, y esto es una recopilación de varios capítulos de un libro que tuve la oportunidad de leer del Harvard Business Review, que justamente tiene o acoge múltiples artículos de liderazgo y gestión que ayudan a complementar un poco el seminario de hoy. Para terminar y concluir con dos efectos, uno lo describe precisamente Daniel Goleman en alguna de las teorías de liderazgo que desarrolla, y otro efecto que deben conocer por ahí, para no dar muchas pistas en la introducción, lo describí como el estudio de Rosenthal y Jacobsen. Más adelante van a escuchar de qué se trata el estudio y posiblemente caigan en cuenta rápidamente del efecto que ellos estudiaron. Bueno, y primero que todo, siempre hay personas que que son líderes, por supuesto, y que nos llaman la atención. Entonces quiero compartir dos de ellas sin, por supuesto, entrar en ningún tinte religioso, que siempre deben respetarse, pero me encontré con dos personas que justamente son líderes de masas y son personas con total apertura, son personas vigentes. Una de ellas es Liz Wiseman, que es una investigadora, pero también desarrolla oratorias para distintos espacios a nivel del mundo, y particularmente en la cumbre de liderazgo global, que es una tendencia bastante ampliada, sobre todo en Latinoamérica. Ella describe que los líderes son multiplicadores, amplifican los talentos, la inteligencia, habilidades y capacidades de aquellos que los rodean. Y por supuesto, hoy en día las empresas no quieren héroes. Aquellas personas que típicamente encontramos que lo saben hacer de todo, que son absolutamente indispensables, estos héroes de empresas realmente ya no son tan importantes. Hoy en día un líder se define más por la capacidad de crear otros líderes, más que de saber por sí mismo y echarse una empresa al hombro, como diríamos aquí en nuestro país. Y por el otro lado, tenemos a Jorge Mario Bergoglio, que es nuestro papa vigente, argentino. Pues me imagino que todos habrán escuchado alguna noticia porque es el papa futbolero, como le dicen algunos. Y él, tomado de la Biblia, por supuesto, genera una frase que hace suya en múltiples ocasiones, que es muy interesante y que podemos definitivamente asociar a un líder, a un liderazgo efectivo. Y es: si quieres ser grande, sirve a los demás.
no te sirvas de ellos. Particularmente esto lo pude leer en un escrito que él desarrolló en un mensaje en Cuba en 2015, cuando en teoría pues venía un poco la apertura de estos países. Para seguir con la introducción, es importante, por supuesto, que entendamos que podemos disentir. No es necesario ajustarnos al sentir de lo que yo expreso, ni siquiera estar de acuerdo. Así que, por supuesto que a partir de lo que pueda compartir el día de hoy y las preguntas que podamos atender y muchos comentarios que podamos compartir, más allá de dar o sentar una opinión de mi parte, lo que quisiera es dejar en ustedes algún cuestionamiento para nuestro liderazgo actual y nuestro liderazgo futuro, y ojalá que efectivamente encontremos posiciones que no sean necesariamente iguales a las que yo describo, y alguna vez invitarlos a tomarnos un cafecito y conversar de estas posiciones diferentes. Pues justamente lo que hace grande a un líder es sentarse a escuchar y compartir con otras personas esas experiencias y definir esos criterios que se forman a partir de muchas ideas y de muchos extremos para llegar a centros comunes. Así que los invito entonces a estar en desacuerdo, por supuesto, sin respetarnos unos a otros. Hay un escrito que se otorga a Buda que dice algo así como que si ustedes encienden una lámpara para alguien, también están haciendo brillo para su propio paso. Así que esperamos compartir todos un poquito. Entramos en el segundo punto, entonces, y voy a hacer una mezcla de la historia del PMI y el PMBOK muy rápidamente. No es el fondo de este conversatorio el día de hoy hablar de historia de PMBOK, pero sí quiero hacer algunas referencias interesantes. Y bueno, ayer estaba conversando con un amigo y me contó una relación que yo no había hecho particularmente, y es que justamente en 1969, el 16 de julio de 1969, más o menos se lanza la cápsula o el cohete Apolo a la casa de los primeros pasos justamente en la Luna, hecho que se alcanza más o menos el 20 de julio de 1969 y que estoy seguro todos recordaremos de alguna forma porque hoy con la facilidad de información que hay, esto ha sido noticia, pues justamente cumple en el 2019 50 años de este grandioso evento para la humanidad. Pero en 1969 no solo ese gran evento sucedió, sino que se describe también el nacimiento del PMI, particularmente el 9 de octubre de 1969, a través de unas conversaciones y una reunión particular que se da el 9 de octubre de 1969 por 5 personas que quisieran nombrar para reconocerles algo que posiblemente todos los que estamos aquí aspiramos, que es justamente desarrollarnos en el entorno del project management y bajo las aristas enmarcadas a través del PMI. Y estos señores que se sientan a definir alguna especie de acuerdo para que se describe como el nacimiento del PMI son James Snyder, Eric Jennett, Gordon Davis, Ned Engman y Susan Gallagher. Justamente ahí los pueden observar. Ellos pues sostienen una reunión, un tipo de cena, y después a través del Georgia Tech empiezan a desarrollar toda esta práctica que hoy conocemos y que hoy, por supuesto, tiene muchísima madurez. Es importante, por supuesto, recalcar que los conceptos del Project Manager se dan desde mucho antes, desde muchísimos años antes, inclusive a la antigua historia se pueden relacionar, y conceptos de alguna forma modernos se pueden relacionar en los 1900 en adelante, 1920, 1938, pero efectivamente es en el 1969 cuando ya se formaliza el concepto del PMI como hoy lo conocemos tal cual. Adicionalmente, y dando un gran salto hacia 1984, se define
el concepto de certificación de PMP, más o menos en el 1984. Ahí pueden ver un logo pues, que me encontré, no necesariamente es el oficial, pero me lo encontré en alguna búsqueda que realizamos por ahí, y que hoy en día pues tiene el logo que está al centro del segundo círculo, que es bastante agradable y pues que todos aspiramos, o la mayoría de los que estamos aquí hemos aspirado y aspiramos hacia él, y no solo alcanzarlo, sino adoptarlo y mantenernos vigente en esta práctica maravillosa de la gestión de proyectos. Adelantándonos un poco más, y algo que posiblemente todos recordarán, hoy en día estamos en la versión 6 o en la edición 6 del PMBOK, y excluyendo precisamente la sexta, hacia atrás vemos que teníamos 5 ediciones. Aquí pues les comparto el gráfico de la edición número 5 en la parte superior. Y más o menos las versiones, hay algunas fechas más o menos cercanas a esto también descritas en la información histórica, pero estas tal vez son de las más coincidentes. Y se desarrolla la primera versión del PMBOK en 1996 aproximadamente, la versión 2 en el 2000, versión 3 2004, versión 5 2009 y 2013, y justamente es en 2017 que se desarrolla la edición sexta. Antes de llegar a la edición sexta, y justamente entre la edición 5 y la edición 6, aproximadamente en el 2015, se desarrolla el concepto del triángulo de talento del PMI. Algo justamente de lo que vamos a analizar el día de hoy, que tiene por supuesto 3 pilares, como lo pueden ver ahí en la parte, en el círculo verde, en la parte superior. Estos 3 conceptos del triángulo de talento fue precisamente introducido para, entre una versión y otra, para aportarnos a la recertificación, o sea, una vez que estamos certificados, generar un estudio o unos estudios, y a partir de estos estudios poder obtener la extensión de la certificación en algo que se conoce como el CCR. El CCR es algo que se denomina en inglés el Continuing Certification Requirement, y es una seguidilla de acciones que te permite obtener hasta 60 PDUs, lo cual concluye con la extensión de la certificación del PMP por los 3 años siguientes. Y bueno, gracias a este tipo de actividad se desarrolla el triángulo de talento, que hoy en día nos aporta muchísimo a todos los que participamos y nos enamoramos de esta profesión de alguna forma. Y bueno, en el 2017 se lanza la sexta edición del PMBOK, y justamente en 2019 es cuando el proceso de certificación ya el examen de certificación deja de basarse en la edición 5 y pasa a basarse en la edición 6. En mi caso particular, aprovecho para compartirles una gran experiencia. Yo desarrollé los conceptos, o me introduje en los conceptos del Project Management hace bastantes años, de repente más de los que quisiera contar. Y recuerdo claramente la versión 3, en donde hablábamos muy estrictamente de alcance, costo y calidad como pilares principales de la gestión de proyectos. Sin embargo, no es hasta el 2018 en donde logro certificarme. Y a pesar de pues tener alguna experiencia en gestión de proyectos, realmente la formalización, que me pareció un proceso muy interesante de disciplina y desarrollo de conocimientos, lo pude hacer en 2019, justamente aproximadamente entre febrero y marzo. Y bueno, con la experiencia que quería compartirles es justamente que tuve la oportunidad de estudiar la edición 5. Cuando me fui a registrar para hacer el examen de certificación, ya no habían espacios. Me imagino que había un backlog ahí, una cola de gente queriendo hacer el examen de certificación. Y cuando pude matricularme, me tocó el examen basado en la edición 6, lo cual fue un choque porque efectivamente hay cambios importantes entre la versión 5 y la versión 6. Algunos recordarán, por ejemplo, el concepto de control se modifica a monitor o a monitoreo.
Y dentro de estos conceptos también vamos a ver, dentro de estos conceptos de cambio vamos a notar que hay uno en particular que tiene que ver ampliamente con el tema del liderazgo, que es el pilar del triángulo de talento que está aquí en verde y que vamos a desarrollar en los siguientes slides. Entonces, en este slide hago una muy rápida referencia al concepto de liderazgo, como está definido en el triángulo de talento, excluyendo los otros dos, y entre otros temas que describe el triángulo de talento sobre el liderazgo, habla del brainstorming o la lluvia de ideas, nos introduce en conceptos de guía y mentorismo, por llamarlo de alguna forma, o coaching y mentoring, y nos introducen un montón de habilidades mayormente blandas, como gestión de conflictos, inteligencia emocional, influencias, habilidades interpersonales como escucha, negociación, resolución de problemas y, por supuesto, desarrollo de equipos. Siempre hablando del desarrollo de equipos, pero empezando por el desarrollo de uno mismo como persona, como líder, como profesional y, por supuesto, que se extienda a nuestros distintos equipos de trabajo. Y pues quería hacer una muy breve comparación en el capítulo 1 justamente de la edición 5 del PMBOK. Se describe el rol del Project Manager en el ítem 1.17 y se describe en las páginas más o menos un tercio de la página 16 y toda la página 17. Con dos ítems específicos, que son el 171 y el 172. Y habla muy brevemente en la edición 5 de las responsabilidades y las competencias y habla de las habilidades interpersonales. Sin embargo, introduce ya desde la versión 5 conceptos que a la postre van a terminar en conceptos de gestión de negocio. El Project Manager deja de ser no solo un ejecutador de procesos, sino que poco a poco va transicionando a un desarrollador del negocio de la compañía. Y por lo tanto, la gestión de proyectos hoy en día no se ve independiente, sino más bien está totalmente ligada al desarrollo de negocio de la compañía, al éxito de la compañía, a través, por supuesto, de la ejecución de resultados concretos, exitosos de los diferentes proyectos que administre. Y en contraste, entonces, vemos que entre la versión 5, la edición 5, perdón, y la edición 6, justamente en la edición 6 del PMBOK, encontramos un capítulo nuevo, que es justamente el capítulo 3, en donde se describe en el ítem 3, todo el capítulo 3 justamente, el rol del Project Manager y vemos que se dedican aproximadamente 17 páginas. Por supuesto que sin entrar en el contenido y solo viendo la forma como transiciona entre la edición 5 y la edición 6, vemos la relevancia que se introduce en el gestor de proyectos respecto al rol del Project Manager. Entonces, se nos empieza a guiar en los conceptos de visión general, definición del Project Manager, la esfera de influencia, las competencias del Project Manager y obviamente nos empieza a introducir en la realización de la integración de la primera etapa en cualquier desarrollo de proyectos. Esto, como les comentaba anteriormente, nos acerca más y eventualmente vamos a hablar, hay otro slide un poquito más adelante en relación de la esfera de influencia del Project Manager. Pero estos conceptos ya nos introducen y nos exigen ampliar nuestro ámbito de conexiones, nuestro ámbito de relaciones, desde las personas que ejecutan al más bajo nivel, al más profundo nivel, hasta las personas y las situaciones y eventos que se desarrollan al más alto nivel, al nivel directivo, al nivel estratégico, al nivel de los accionistas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el Project Manager tiene un rol que sin duda alguna se acerca mucho y se asemeja más al líder o al liderazgo que tiene que tener. Obviamente que este liderazgo se distribuye de nuevo en los conceptos de triángulo de talento que se describe anteriormente, que son la técnica, o sea, las capacidades técnicas que tenemos para desarrollar proyectos, el liderazgo o el desarrollo de las habilidades blandas que debemos adoptar y ir implementando poco a poco.
y el conocimiento del negocio y la estrategia de las empresas donde participamos. Y bueno, aquí el Project Manager tiene un rol de múltiples sombreros, ¿verdad? Porque algunas empresas cuentan con departamentos de gestión de proyectos, en donde los equipos de gestiones de proyectos desarrollan el 100% de proyectos dentro de la compañía e inclusive para algunos clientes de esa compañía. Pero muchos de los project managers se desarrollan en un ambiente totalmente externo a la compañía y participan en proyectos de compañía por lapsos más cortos, por supuesto. De ahí recordarán que hablamos de un inicio, un desarrollo y un final de un proyecto. Sin embargo, hoy en día, el project manager es una persona que tiene inclusive una responsabilidad, me atrevería a decir, más allá del proyecto, porque tiene que ver con el éxito, no solo del proyecto, sino de los resultados de la compañía, más allá del periodo final de un proyecto en particular. Permítanme un segundito para tomarme aquí un poquito de agua. Entonces, como les comentaba, el ámbito de influencia del project manager y del equipo de project manager ya no está, me atrevería a decir, limitado desde ninguna arista. Y nuestros stakeholders están desplegados no solo en la compañía, sino fuera y a todo nivel. Entonces les decía, por ejemplo, les comentaba que debemos interactuar, debemos cuestionar, inclusive algunas veces debemos estar en desacuerdo con la alta dirección. En algunas ocasiones nuestro ámbito de influencia nos lleva a guiar a gerentes, a directores, a dueños de empresas y recordarles la estrategia de su propia compañía, que es una directriz que ellos mismos nos han dado y que de repente se les olvida, sobre todo cuando quieren hacer cambios en un proyecto por algún sentido de sentimiento nada más, ¿verdad? Y sin algún criterio, solo porque tienen el poder directivo o gerencial para desarrollarlo. Entonces, nuestro ámbito de influencia nos lleva a ser un guía muy cercano en todas las aristas del desarrollo de proyectos, de nuevo, desde las personas que están en nivel de ejecución, desde las personas que son auditores, desde los directivos, gerentes, diferentes departamentos, otros gerentes de unidades dentro de la compañía o dentro de los proyectos y por supuesto nuestro ámbito de influencia de los proyectos con nuestro propio equipo de proyecto y otros project managers que se desarrollen con nosotros. Entonces, se habla de que debemos empezar a desarrollar una serie de habilidades de liderazgo, destrezas y estrategia de gestión empresarial inclusive. Por lo tanto, nos introducimos ahorita en un concepto que también nos describe el PMBOK en su edición 6, por supuesto que mucho más amplio en el libro. Aquí pues traté de resumir algunos de los elementos que nos describe y es alguna forma de comparación entre el liderazgo y el management o la gestión discreta, si quisiéramos llamarle de alguna forma. Y para hablar un poco de justamente de lo que hace un gestor o un administrador, está mayormente orientado a una visión de corto plazo, que no debemos dejar de lado porque todas las empresas, y bueno, particularmente en la economía de Costa Rica, que pasa por un proceso delicado en donde hay que ser muy cuidadoso con los gastos, hay que alcanzar resultados de corto plazo para mantener las empresas a flote, para crear crecimiento, y por supuesto ese crecimiento nos va a traer nueva empleabilidad. Entonces, no hay que dejar de lado esa visión de corto plazo. Y sin duda alguna, los proyectos deben tener etapas intermedias. O sea, podemos tener un final, un punto focal en donde queremos llegar al final del proyecto, pero también es totalmente válido, me atrevería a decir que necesario tener hitos de éxito en etapas que se pueden acortar dentro de todo el concepto del proyecto. Y por lo tanto, hablamos de horizontes de corto plazo, hablamos de poder posicional,
Hablamos de control, o sea, controlar recursos, controlar elementos, y hablo de recursos en el término de recursos físicos, o sea, cuadrillas, vehículos, fondos de inversión, CAPEX, OPEX, etcétera. Y el gestor pues también se siente cómodo, posiblemente por la necesidad de alcanzar resultados a corto plazo, se siente cómodo entonces el administrador en un status quo. Así se ha hecho siempre, esta es la forma que estamos acostumbrados, y bueno, hagamos las cosas bien de esta forma, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es un concepto muy cortoplacista, pero que yo no me atrevería a dejar de lado enteramente, porque la economía no está para pensar absolutamente en que en 10 años vamos a tener resultados, de tal forma que nuestros compañeros se pueden sostener durante 10 años hasta que tengamos resultados positivos allá al final del horizonte, sino que hay que tener claridad en estos resultados de corto plazo, ir ganando metas, ir creciendo eh, orgánicamente. Sin embargo, hay que complementarlo sin duda alguna y hacer una transición cada vez más efectiva a un concepto de liderazgo, pasar de la administración simple a un concepto de liderazgo, en donde la influencia más que el poder posicional toman una gran ventaja. Guiar a las personas, no necesariamente decirles qué hacer. Ahí compartía con unos amigos hace algunos días que si solamente tomáramos memes de Facebook relativos al liderazgo, podríamos hacer una presentación que dure 50 años, porque deben haber 1 millón. Sin embargo, claramente, uno de los que más se desarrolla y que tiene absoluta realidad es el hecho de que el nuevo líder guía a aquellas personas que trabajan con él y que lo acompañan sin duda alguna. Y noten que hablo de la palabra acompañar más que estar con él o responder a él. Justamente este líder hoy en día guía a otros, pero también se deja guiar por otros. Por ahí en algún meme también podemos encontrar que eh, una frase que describe cómo debes juntarte con personas que tengan más conocimiento que tú para que puedas desarrollar un liderazgo y puedas tener crecimiento propio. Así que una mixtura de personas que tienen unas experiencias de un tipo más o menos, unidas a otras personas que tienen diferentes experiencias y que se las comparten, eso genera una guía, una influencia y permite justamente conceptos de liderazgo como desarrollo, innovar, y apuntar hacia horizontes de mediano y largo plazo, haciendo lo correcto o lo que es correcto, pero también sin el temor de cuestionar y girar la vela en el momento que se requiera. De repente podemos implementar una estrategia que consideramos que está bien y hacemos una táctica inmediata porque nos convenció la estrategia que definimos, y empezamos a ejecutar parte de esa estrategia. Pero a medio camino de esa estrategia ya definida, nos damos cuenta que algo no tomamos en cuenta y no hay ningún problema en cuestionarnos nuevamente, replantear la estrategia de largo plazo, y a tomar algunas acciones diferentes, cambiar el curso si fuera necesario, si nos permite llegar justamente a aquel horizonte que vamos buscando poco a poco. En el PMBOK se describen justamente 6 tipos de liderazgo. Uno que se conoce como el laissez-faire, de repente no lo estoy diciendo bien, pero es justamente aquel en donde el equipo toma sus propias decisiones, desarrolla sus propios objetivos y se conoce como el hand-off style, algo así como hagan lo que quieran prácticamente. Ese es un estilo de liderazgo en donde el líder pues tiene una confianza, me atrevería a decir que excesiva, en su grupo de trabajo y entrega enteramente el liderazgo. Me atrevería a decir que no lo ejerce, no genera un feedback, y puede ser también un proceso complicado de desarrollar en momentos en donde sí se necesite un liderazgo y se identifica o se necesite una persona o un grupo o una situación que deba ser
deba tomarse una decisión de alto nivel. El segundo tipo de liderazgo que nos describe el PMBOK es el transaccional. Y este es justamente el enfocado en objetivos, en donde sí hay un proceso de feedback que nos permite también dar premios por cumplimiento de estos objetivos que vamos ganando conforme pasa el tiempo. El otro concepto de liderazgo, o el otro tipo de liderazgo que describe el PMBOK, es el líder servidor, y es aquel que se compromete absolutamente para servir y poner a la gente de primero, enfocado totalmente en un relacionamiento, en la comunidad y la colaboración. Sin embargo, este liderazgo en algunas oportunidades deja precisamente el liderazgo de la parte secundaria, y es más importante la persona, la comunidad, y de ahí se espera, de ese bienestar de las personas y de esa comodidad de las personas, se espera que surja el liderazgo en este tipo de líder, que es el tipo servidor. El cuarto tipo es el transformacional, que genera un empoderamiento a través de la definición de algunos atributos y comportamientos que se definen y se entregan al equipo para que ellos, inspirados, motivados, justamente desarrollen su propia iniciativa y su propia creatividad para desarrollarse. Aquí se aprueba mucho el concepto de consideraciones individuales, por supuesto, en consecuencia de un beneficio grupal que se quiera desarrollar. El quinto tipo es el carismático, que es justamente aquel, de alguna forma, entusiasta, jocoso, muy inspirador. Son estas personas que son muy energéticas, un poco eléctricas, pero que también tienen fuertes convicciones. Y el sexto tipo de liderazgo que nos define o nos indica el PMBOK en su edición 6 es el interaccional, que es de alguna forma resumido en la sumatoria del liderazgo transaccional, que es el 2, el liderazgo transformacional, que es el 4, y el liderazgo carismático, que es el 5. Entonces, en resumen, el liderazgo interaccional es una combinación de 3 estilos de liderazgo que tienen, suman justamente diferentes fortalezas para salir adelante. Y bueno, y aquí ya saliéndonos un poco del PMBOK o haciendo la transición entre el PMBOK y otros libros de liderazgo que existen en el mercado, podemos empezar a encontrar que el liderazgo de repente no es algo que uno pueda tomar o deba tomar la decisión de seleccionar uno con base en mi perfil personal, ni siquiera con la situación particular, sino que el liderazgo se define hoy en día como el balance correcto entre la administración y el liderazgo, adoptando distintos tipos de liderazgo justamente que nos permiten atender diferentes situaciones. Hace algunos años, cuando recién salí de la universidad, justamente tuve la gran oportunidad de ser profesor universitario y de algunas otras carreras, desde bachillerato hasta maestría. Y cuando me introduje en el tema del profesorado de adultos, que no es lo mismo que profesorado de niños o jóvenes, cuando me introduje en el profesorado de adultos, por supuesto que mi profesión no era ser profesor ni educador, sino que sentí que tenía algunas características, tenía mucho conocimiento técnico, y eso me permitía compartir ese conocimiento y esas experiencias mayormente técnicas con las personas que atendían los diferentes cursos en la universidad. Sin embargo, y gracias a esa oportunidad de ser educador durante varios años, fue donde primero comprendí que la educación, al igual que el liderazgo, no es absolutamente grupal. No hay un estilo que grupalmente se adecue a todas las necesidades ni a todos los éxitos. Entonces, desde el proceso de educación para adultos, en colegios, jóvenes adultos y en universidades, todos los grados, es importante entender que cuando uno recibe un grupo de personas, estas personas
tienen diferentes niveles de conocimiento y por lo tanto no se puede medir a todas las personas con la misma medida. No todos aprenden a configurar el mismo equipo de la misma forma, porque no todos empezaron del nivel 1. Posiblemente habían en un grupo de estudiantes unos con conocimiento intermedio que tomaron el curso para complementar su conocimiento y por lo tanto ellos empiezan, me atrevería a decir, en un nivel 3, 4 y pretenden llegar a un nivel 8, mientras que una persona que empieza y toma un curso empezando desde un nivel básico 1, pues espera crecer a un nivel 3 o 4. Y entonces el profesor tiene que tener la capacidad no solo de medirlos, de evaluarlos en diferentes dimensiones y con diferentes características, sino tiene la responsabilidad, el profesor, de impartir este conocimiento, de compartir estas experiencias basado en el conocimiento individual de cada una de las personas. Y esto hace todo un reto para un profesor, de la misma forma que hace un reto para el líder entender y conocer cada uno de sus compañeros, no solo aquellos que posiblemente trabajen con él. eh, Voy a usar la palabra, de repente para efectos de este momento, voy a usar la palabra personas que reportan a este líder. Entonces el líder tiene que conocerlos individualmente, tiene que conocer sus fortalezas individualmente y después tiene que hacer análisis para comprender cómo estas fortalezas individuales hacen una sumatoria grupal para el beneficio de todos y obtener recompensas para todos, pero también obtener recompensas individualmente. Entonces, como conclusión de este slide, ¿verdad? Es importante recordar que debemos encontrar justamente el balance entre administrar, liderar con distintos tipos justamente de liderazgo. Tengo aquí una consulta. Vamos a ver. Permítame un segundo para ver la consulta. Ok. Si gustan, vamos a hacer un pequeño stop acá para recibir consultas, unos cuantos minutos y proseguimos. Ok, aquí veo en el chat que entiendo lo expuesto, pero no entiendo la propuesta sobre cómo implementarlo y claramente el enfoque que se expone. Bueno, sí, justamente ya estoy pasando a los siguientes slides en donde salimos un poco de lo que describe el PMBOK y nos introducimos en tal vez vivencias un poco más efectivas y reales para ejercer el liderazgo. Entonces, voy a pasar al siguiente slide, si me permiten. Y bueno, entonces, de nuevo, dando un paso al lado del PMBOK e introduciéndonos en otros ámbitos más orientados al liderazgo, el líder, podemos reconocer en este slide, en la parte superior izquierda, un concepto que posiblemente todos tengamos, ¿verdad? Si nos hacemos una pregunta, ¿qué hacen los líderes efectivos? Posiblemente escuchemos conceptos como el que vemos en este gráfico en la parte superior izquierda, de apoyo, de guía, de estar atentos, de definir la estrategia, de motivar, de crear y diseminar una misión y construir una cultura de equipo. Sin embargo, y como lo mencionaba un poquito anteriormente, el líder es aquel que hoy está para conseguir resultados, sin más ni más. Por supuesto que estos resultados posiblemente no los pueda obtener solos, sino lo que los obtiene a través del trabajo combinado de los diferentes compañeros que se desarrollan con este líder. Entonces, pasamos al siguiente slide. Y entonces les comentaba que en este libro que
desarrolla, o en este artículo en realidad que desarrolla Daniel Goldman, que es recogido en un libro que promueve el Harvard Business Review hace algunos años atrás. Daniel Goldman habla de sus investigaciones. Más allá de un criterio subjetivo, él habla de sus investigaciones a lo largo de muchos años, y estas investigaciones, sugieren que los ejecutivos más efectivos utilizan una colección de distintos estilos de liderazgo, cada una en la medida correcta. Esto requiere, por supuesto, una flexibilidad que es difícil de poner a acción, porque generalmente como líderes nos enfocamos en una de nuestras fortalezas. Pero el líder de mayor éxito hoy en día, gracias a los resultados obtenidos a través de investigación y análisis de más de 20,000 líderes exitosos en el mercado mundial, dice que el líder más efectivo es aquel que puede intercambiar estilos de liderazgo para atender diferentes situaciones. En esta investigación también se describe que muchos gerentes entienden o asumen erróneamente que el estilo de liderazgo el estilo de liderazgo sea una función de la personalidad. O sea, de acuerdo a cómo es mi personalidad, yo soy como líderes. Y bueno, por aquí surge la pregunta del $1,000,000 de si los líderes nacen o se hacen. Sin duda alguna, y esto es un criterio muy personal, los líderes pueden nacer de manera innata, pero sin duda alguna se pueden desarrollar también y se pueden hacer. Nuestras propias experiencias de vida como personas nos llevan a tener un tipo de pensamientos en la niñez, en la adultez joven, en nuestros primeros años de trabajo y en nuestros últimos años de trabajo. Sin duda alguna nos hemos transformado no solo como personas, sino como profesionales, y esto por supuesto que también aplica al líder hoy en día. Y por lo tanto, el liderazgo es justamente una elección estratégica. Es importante, sin duda alguna, que el líder pueda no solo conocer, sino desarrollar diferentes estilos de liderazgo para que sean sus herramientas de atención en diferentes circunstancias que puedan encontrar. Justamente, dentro de estas investigaciones que el doctor Daniel Goldman describe en su artículo, se describe que los líderes más exitosos tienen fortalezas de inteligencia emocional. Y vamos a hacer una breve pausa en el tema de liderazgo. Nos vamos a introducir un poco en la inteligencia emocional. Y en este contexto de inteligencia emocional se describen 6 estilos básicos de liderazgo que fueron identificados en las personas o en los líderes más exitosos, sin duda alguna. Estos son la autoconciencia. Aquí vamos a pasar de slides. La autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y las habilidades sociales. Y aquí puse un gráfico de unos niños, porque justamente en nuestra niñez prácticamente tenemos pocas o ningunas inhibiciones. Entonces la socialización en la niñez es un acto absolutamente natural que por alguna razón algunos perdemos conforme vamos creciendo. Pero las habilidades sociales es algo que prácticamente traemos desde la niñez, pero que también podemos sin duda alguna formar y desarrollar conforme pasan los años. Por supuesto, como nos menciona justamente Minor por aquí en el chat, y liderazgo se puede aprender, pero por supuesto que requiere un grado altísimo de compromiso y mucha disciplina, no solo para interiorizarlo, entenderlo. Estas habilidades de liderazgo también nos llevan a comprender
a través de la autoconciencia, que no todas nuestras acciones, nuestros discursos, nuestra forma de ser o de actuar son necesariamente positivas. Entonces, justamente la capacidad de autoconocernos, de saber muy bien cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y empezar a crecer en nuestras debilidades, a mejorar en nuestras habilidades, nos permite desarrollar un mejor liderazgo cada vez más adelante. Dentro de este libro de Daniel Goleman, se describe una investigación realizada por la consultora Hay McBaird, que se basa en una muestra aproximadamente de 3.800, casi 4.000 ejecutivos. Estos fueron seleccionados de una base de más de 20.000 ejecutivos a nivel del mundo, y estos ejecutivos fueron entrevistados, analizados, se desarrolló un trabajo con ellos de muchos meses, y ahí es donde se definieron o se obtienen como resultado 6 estilos de liderazgos distintos. Cada uno de estos estilos de liderazgo emergen a partir de componentes de la inteligencia emocional. Esto quiere decir entonces que para ser un líder que tiene la capacidad de adoptar diferentes estilos de liderazgo, hay que tener también una base de inteligencia emocional importante. Además, se describe en el estudio que estos estilos de liderazgo, esta inteligencia emocional que tienen estos líderes, tiene un impacto directo en el ambiente de trabajo. Y sin duda alguna, perdón, y sin duda alguna, el impacto en el ambiente de trabajo tiene una repercusión en la efectividad financiera de las compañías. Y se describe más o menos que el 30% más bien el ámbito laboral tiene un impacto del 30% en los resultados financieros de una compañía. De tal forma entonces que me tomo la libertad de compartirles este extraordinario libro de los que se conoce como los 4 acuerdos del doctor Miguel Cruz, basado justamente en la antigua civilización tolteca. Este libro realmente para muchas personas es un concepto transformacional, y la práctica de estos conceptos, de estos 4 conceptos que él describe en su libro o lleva a describir en su libro, nos permiten sobre todo una tranquilidad y paz emocional para compartir con distintos compañeros y equipos en el trabajo. Adicionalmente, en otro estudio definido por los psicólogos George Lidwin y Richard Stinger, se define el concepto del clima y que podemos trasladar al concepto del clima laboral. Y existen 6 factores claves, describen ellos, que influyen en el trabajo de una organización, que son justamente la flexibilidad, la responsabilidad, el nivel de estándares definidos por la propia organización y adoptados por las personas que quieren liderar, la retroalimentación y una aptitud sana y clara para recibir recompensas. No me refiero a recompensas en metálico o en dinero efectivamente, sino múltiples tipos de recompensas, sobre todo en la mixtura de generaciones que vemos hoy en día en los ambientes de trabajo, en donde hay personas que tienen, por supuesto, que más edad, otras tienen menos edad, y dependiendo de las diferentes generaciones y de los estilos de las personas, el reconocimiento que esperan no solo es de un tipo, sino es de mucho. O sea, por supuesto que a algunas personas les motiva el reconocimiento económico, otras les motiva la libertad, el trabajar desde la casa, el tener facilidades para salir de la oficina en alguna situación, etcétera, etcétera. Y por último, el nivel de compromiso con un propósito común. Y como les decía,
el ambiente laboral hoy en día, que está muy orientado por las capacidades del líder, influye o impacta en un 33% en los resultados financieros de una compañía. Así que para ir justamente cerrando, porque ya estamos cerca de la hora, nos quedan 3 slides muy rápidamente, les comparto justamente los 6 estilos de liderazgo que el doctor Goldman define en su libro, o en su artículo más bien, y lo vamos a ir repasando aquí rápidamente. Son el estilo coercitivo, que se puede describir de alguna forma como haz lo que digo, el estilo autoritario. La palabra suena un poco dura, pero es el estilo autoritario. Se desarrolla a través de un concepto de ven conmigo, el líder adopta un equipo de trabajo. El estilo afiliativo, que pone a la gente, a la comunidad de primero, y a partir del bienestar de la gente obtener resultados de liderazgo. El estilo democrático, en donde la opinión es abierta, sin duda alguna. Y el que se conoce en inglés como pace setting, que pues he traducido para efectos de este slide como el ritmo definido, en donde el líder define una serie de características o impresiones que generalmente son de alto estándar, de alto nivel, y el líder define que los demás ruten su camino hacia esos objetivos que define, de alguna forma diciendo, haz como yo hago para alcanzar estos objetivos. Y el último estilo de liderazgo es el coaching, que para efectos de esta presentación también describo como entrenamiento y que de alguna forma podemos describir cómo intenta esto. Estos 6 estilos de liderazgo son los que justamente los líderes más eficientes de este análisis de 20,000 profesionales exitosos, líderes de industria a nivel mundial, han logrado desarrollar, pero que sobre todo su gran capacidad se define como la habilidad de desarrollarse dependiendo de la situación en al menos 4 de estos estilos. Esto quiere decir que un líder exitoso, de acuerdo al estudio que les comparto, no nos lleva o no nos exige a tener necesariamente ser especialistas o expertos en todos los estilos de liderazgo, pero sí a tener la capacidad de enfrentar diferentes circunstancias con estilos particulares. Por ejemplo, algo que leí y pues es que es muy claro, es muy obvio, es si un edificio un edificio donde trabajamos, donde estamos, un equipo de trabajo, se empieza a incendiar, pues no queremos posiblemente una persona que haga un sondeo de quiénes quieren salir y quiénes no quieren salir. Posiblemente en el caso de un incendio o en el caso de una alerta, lo que queremos es un líder coercitivo que tome la rienda y les diga a todos cómo salir, vayan por aquí, vayan en orden, vayan en calma. Y bueno, esto es un tipo de liderazgo que también es válido en algunas circunstancias. Entonces, para hacer un resumen de lo que se describe en estos estilos de liderazgo, voy a repasar muy rápidamente en los minutos que nos quedan, aunque ya estamos un poquito fuera de la hora. Voy a repasar rápidamente las características de los estilos, iniciando con el estilo coercitivo, que puede ser muy efectivo en situaciones de cambio extremas, por ejemplo, desastres naturales, pero cuando se trabaja con compañeros problemáticos, justamente puede dar una gestión o una reacción en donde no se esperan o no se obtienen resultados positivos sin duda alguna. El autoritario es un líder que genera un enfoque de ven conmigo, establece objetivos generales, pero le da mucha libertad a las personas para elegir sus propios medios y alcanzar los objetivos. Este estilo es bastante funcional cuando una empresa está a la deriva, pero cuando hay otros líderes en el mismo equipo o expertos en la materia que tienen más experiencia que el líder que se le ha dado la oportunidad, puede ser un poco problemático. El estilo afiliativo es justamente aquel que pone a la gente de primero. Es un estilo particularmente útil para construir armonía, es muy útil para construir un buen ambiente de trabajo y aumentar la moral de los equipos. Su enfoque es exclusivamente en una alabanza,
pero podría permitir el mal desempeño a través de no querer herir o lastimar a personas que justamente tienen mal desempeño, pero que pueden sentirse incómodas con comentarios de mejora o crítica constructiva. El cuarto es el estilo democrático, que tiene un gran impacto en el clima organizacional, y a pesar de que la palabra democrático y el estilo de liderazgo democrático suena atractivo, es el menos utilizado por en este grupo de líderes exitosos que les comentaba, a través del cual se hizo el estudio. Y su impacto no es tan alto como podría imaginarse. De repente las personas podrían sentirse que quedan a la deriva sin un líder, en donde absolutamente todas tienen una opinión al respecto, y para tomar cualquier decisión habría que consultarlo a un grupo abierto. Entonces, este estilo utiliza mucho el cuestionamiento: ¿cuál es tu opinión? Bríndame tus comentarios, pero en algún momento podría convertirse en un estilo un poco equivocado. El pace setting o ritmo definido tiene un impacto muy positivo en los empleados que están motivados por sí mismos, ¿verdad? Pero de repente alguno de los compañeros, y que lo hemos escuchado muchísimas veces, describe el concepto de yo quiero que la compañía me motive, y no tiene esa automotivación, y podría, en el estilo del pace setting o el ritmo definido, podría quedarse un poco atrás, porque él no se siente efectivamente motivado para definir su propia ruta de cómo alcanzar las metas. Y sin duda alguna, dentro de este estudio que se hace, el coaching o la guía o el entrenamiento es el estilo que se centra mayormente en el desarrollo de las personas. Y posiblemente habrán visto algunos diagramas en libros o en internet, en donde el ideal de un líder es que su equipo no lo necesite para alcanzar los objetivos. Y justamente el coaching o el entrenamiento, en un plazo, no el día 1, pero en algún plazo, definitivamente es la herramienta más útil para que el líder pueda salirse por un momento del trabajo operativo del equipo, y pueda desarrollar y tener ese tiempo para guiar y entrenar a otras personas. El líder que desarrolla esta habilidad de coaching no solo lo hace para aquellos que trabajan con él, sino que de alguna forma se permite recibir coaching de aquellos que también tienen características importantes para él, y las va adoptando poco a poco. Y entonces, para concluir, esto es también, digamos, alguna opinión personal, es una conclusión muy personal. Daniel Goleman, en su libro, y otros autores como Jean-François y Jean-Louis, desarrollan en su libro, que llaman justamente el síndrome de set up to fail, o definido para fallar. Hay tipos de liderazgo que, a pesar de que justamente el líder pueda desarrollarse en distintas características o en distintos tipos de liderazgo, pueden llevarnos a un concepto de definir personas que aislamos, y de alguna forma desde el día 1 nosotros mismos como líderes las capacitamos justamente para fallar. De repente esto se da en algunos casos, por ejemplo, cuando vemos una persona que no es un poco más lenta para entender un concepto, y hay otra persona que tiene una mayor rapidez para entender un concepto, y nosotros como líderes nos sentimos más cómodos con esa persona que entendió más rápido el concepto, dejamos a la otra de lado, no tomamos tiempo para justamente guiarlo y coacharlo, hacerle entender esto, y por lo tanto esta persona se va excluyendo del proceso poco a poco, hasta que sin duda, a través de justamente de un liderazgo mal ejercido de nuestra parte, falla, y de repente nos desaira, nos desentona, pero esto también empieza desde el líder. Esto es desde el punto de vista de un liderazgo mal ejecutado que nos lleva a un fracaso. Y desde el punto de vista de un liderazgo positivo, quisiera describir el trabajo de los estudiantes, de los profesores más bien, Rosenthal y Jacobsen, en 1968 en una universidad de Inglaterra,
que se conoce como el efecto Pigmalión. Y me atrevería a decir que, como una conclusión personal, dentro de los mejores ejercicios de liderazgo, el efecto Pigmalión tiene una gran responsabilidad. Y justamente el efecto Pigmalión más o menos nos describe que las expectativas positivas influyen positivamente en el rendimiento de los equipos de trabajo. Por su contraparte, las expectativas negativas influyen negativamente en el rendimiento. Esto quiere decir que si nosotros vamos, como líderes, vamos a delegar una tarea y desde el día 1 no tenemos confianza en la persona que le delegamos esta tarea y nos sentimos negativos y lo cuestionamos y le hacemos un seguimiento muy estricto, nosotros mismos estamos definiendo desde el día 1 que esta persona va a fallar porque nuestra expectativa era negativa desde el día 1. Por el contrario, cuando hablamos de comentarios positivos, cuando seteamos una expectativa positiva desde el día 1, generamos una ola de positivismo que también influye directamente en los resultados de las personas para generar un liderazgo sin duda positivo. Y bueno, me van a disculpar, nos tomamos varios minutos adicionales de la hora. No sé, Jonathan, si tenemos algunas consultas adicionales. Ok, aquí veo dos comentarios muy interesantes. Uno de Alexander, que sin duda describe la importancia de aprender un poco de cada estilo. Es importante y me encanta que utiliza la palabra aprender, ¿verdad? Algunas veces damos por sentado que ya tenemos esa capacidad de adoptar un estilo de liderazgo. Sin embargo, aprender y crecer cada día es muy importante. Y también un comentario de Ronnie que describe que es importante leer e instruirnos para aprender justamente diferentes estilos de liderazgo. Ahí también por ahí compartía con otras personas hace aproximadamente un mes que si habláramos de viajes, digamos, aquellas personas que sueñan con viajar mucho, pero que obviamente no tenemos todas las herramientas económicas para andar viajando por el mundo toda nuestra vida, compartía con unos amigos que leer nos permite hacer 1000 viajes, porque nos transporta cada experiencia, no solo a cada sitio, sino que nos permite obtener mentores a través de la lectura de sus experiencias. Así que bueno, también gracias a Ronnie por acá. Veo un comentario de Henry, una consulta que nos dice, ¿en qué momento y por qué medios reconoció su tipo de liderazgo? ¿Recibió influencias de importancia? Excelente pregunta, qué bueno, muchísimas gracias. No lo mencioné antes, si me permiten compartirlo, yo tengo 46 años, trabajo desde los 17 y me atrevería a decir dos cosas sin duda alguna. Siempre he tenido mentores, algunos mentores positivos, otros no tan positivos, pero de todos aprendí algo. De algunos aprendí a cómo desarrollarme, a cómo enfrentarme a situaciones, a cómo liderar algunas situaciones, y de otros aprendí cómo no enfrentar algunas situaciones en donde me sentí incómodo. Por lo tanto, y lo junto con la segunda pregunta, toda mi vida he tenido que replantearme no solo mi conocimiento propio, sino mi vida personal, mi vida profesional y mi estilo de liderazgo. Sin duda alguna, el estilo de liderazgo que ejercía hace 15 años, que era un poco más orientado al conocimiento técnico, hoy en día lo he tenido que desaprender y reaprender, de tal forma que hoy las habilidades blandas son mucho más cercanas a los conceptos de liderazgo efectivo que debemos aprender y desarrollar. Y por lo tanto, durante toda mi vida, y estoy muy seguro que durante los años que me queden de vida, deberé replantearme cada cierto tiempo mi conocimiento del estilo de liderazgo y mi conocimiento de las personas con las que comparto y trabajo para poder entender cómo enfrentarme a cada situación o a cada una de ellas en diferentes circunstancias. Y aquí hay también un comentario de Ileana muy interesante
Y es que no hay que confundir con favoritismo. Bueno, y esto justamente cuando ejercemos favoritismos ciegos, sin duda alguna, estamos orientándonos hacia el síndrome de set up to fail. Cuando yo me siento muy bien con un grupo de personas que son afines a mí, o el líder se siente muy cómodo con un grupo de personas que tienen una conexión innata con este líder, también está dejando de lado esas otras personas que no tienen esa conexión inmediata, pero que sí podría desarrollarte con el tiempo. Y estas personas que excluimos por ejercer un favoritismo particular, podrían tener fortalezas que no estamos tomando en cuenta. Y esto me lleva a recordar muy rápidamente una premisa que adopté hace algunos años, y es que cuando una persona debe despedirse, hay una gran porción de culpabilidad del líder y en menor circunstancia una porción de culpabilidad de la persona que hay que despedir. Por supuesto que hay todo tipo de personas, pero una persona que como líder debo despedir de una circunstancia, de un trabajo, de una situación, posiblemente no le di todo el tiempo que debía darle, lo excluí o generé un antifavoritismo hacia él, que al final generó un fallo en el sistema y que termino yo como líder justificándome en sus errores cuando yo pude tal vez guiarlo o acompañarlo en una ruta de trabajo. Bueno, muy bien. Un último aquí comentario de Andrés, que justamente dice que tendemos a culpar a la persona que sale o se despide, ¿verdad? De hecho, siempre que, y esto estoy casi seguro que todos lo recordarán, siempre que una persona sale de una empresa por alguna circunstancia, lo primero que escuchamos en una reunión, una vez que esta persona sale de la compañía, es la culpa es del que se fue. Suena a chota, suena a broma, pero en esa broma hay algo de realidad, ¿verdad? Y como líderes o como compañeros tendemos a culpar a aquellos que se les imparte una falla o salen de la compañía. Perdón, Luis, ahí es donde aplica tal vez la frase de que no hay malos empleados, sino malos jefes, tal vez. Que Sí, tanto le he claro, escuchado por ahí. sin duda alguna, sí, es un decir común y a veces nos lo tomamos a la ligera o como chota. Sin embargo, sin duda alguna, yo particularmente, digamos, una de las cosas que adopté para mí mismo es que eh, sin dejar de ser absolutamente aprobativo, o sea, cuando una persona lo pasa mal, genera fallos, hay que acompañarlo, hay que sentarse con él, hay que entender qué sucede, porque estos errores pueden venir de él en algunos casos, ¿verdad? Hay personas que quieren hacer daño, pero puede venir de otra persona que no lo está acompañando, sobre todo hoy en día en donde las compañías, como les mencionaba anteriormente, los héroes hoy en día en las compañías no son exitosos, porque hoy en día necesitamos un método de trabajo que es absolutamente dependiente de unos a otros. Y cada vez vemos más el concepto, por ejemplo, del trabajo remoto, en donde perdemos de alguna forma esa conexión personal y es todavía más importante que aún al no tener al frente a las personas, al no poder compartir directamente y ver inclusive esas expresiones que hablan más que las palabras, porque no lo tenemos enfrente, es importante generar toda esa asertividad, inteligencia emocional, escucha de las personas. Así que sin duda alguna, y aquí como dice José Cascante, todo líder sin duda alguna debería adaptarse al equipo de trabajo. No lo mencioné en esta presentación, pero hay otros libros que hablan y muchos libros de liderazgo que hablan que la primera acción de un líder es generar un ámbito de preguntas a sus compañeros. Generalmente, y recuerdo muchos años atrás que cuando ascendían a una persona o una persona, un jefe, un líder, un gerente entraba a la compañía, lo primero que hacía era hacer una reunión magnánima, traerlo todos a la sala de reuniones, todos los compañeros, y decirles, este es mi nombre, estos son mis atestados y esta es mi experiencia y yo soy esta persona. Hoy en día la mayor cantidad de sugerencias a nivel de liderazgo es primero escuchar, entender, interpretar de manera individual
y generar esa colectividad de fortalezas en beneficio del equipo. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios por acá. El libro Los Cuatro Acuerdos, sin duda alguna, es un libro de primera calidad. Es un libro realmente pequeño, es de lectura sencilla. Y bueno, conozco muchas personas, gracias a Dios he tenido la oportunidad de compartir con ellas, que me han comentado, y en mi caso personal, es un libro de transformación personal y profesional. Y bueno, nótese que no le estamos haciendo promoción al libro. Creo que vale la pena mencionar la pregunta que hizo Ronnie por ahí, me parece sí que fue Ronnie, que habla de tenemos que conocer las habilidades blandas de nuestros compañeros de trabajo. Y puede ser que alguno de esos compañeros no se adapte a algún estilo de liderazgo que tengamos muy marcado. La pregunta es si en esos casos tenemos que cambiar nuestro estilo de liderazgo. Me parece que es una muy buena pregunta. Totalmente, totalmente. Yo no me atrevería a usar la dura expresión de cambiar nuestro estilo de liderazgo. Tal vez, y como lo describe en el libro de Daniel Goldman, podría ser una referencia, y es que yo no juego golf, honestamente tampoco me gusta y además soy malísimo. Sin embargo, en el libro se hace una referencia al juego del golf, en donde hay distintos tipos de palo para diferentes circunstancias. Hay un palo para más grueso, otro más pequeños, unos de madera, otros de metal, unos para corta distancia, otros para swing, etcétera, etcétera. El liderazgo, mayormente en los estudios que se han desarrollado, se describe como una bolsa de golf, en donde yo como individuo debo reconocer la función y debo capacitarme y aprender cada vez más en la función de cada uno de estos palos. Y cada uno de estos tipos de palos de golf es un estilo de liderazgo. Entonces, a través de conocer la función de cada estilo de liderazgo y conocer las personas que están en mi equipo o que tengo que enfrentar por alguna circunstancia, uso como herramienta el estilo de liderazgo que conozco para enfrentar esa situación o esa persona. Entonces, para tal vez responder concretamente, no me atrevería a decir que yo tengo que cambiar mi estilo de liderazgo por una persona o por una circunstancia, sino que tengo que adaptar el estilo de liderazgo dentro de mi juego de herramientas de liderazgo para enfrentar esta persona o esta situación. Y no solo una persona, porque una persona, todas las personas tenemos diferentes estados de ánimo. De repente, y estoy seguro que lo reconocen todos, hemos tenido jefes o compañeros o amigos que son extraordinarios, les tenemos un aprecio total. Sin embargo, un día tuvieron un mal día, una mala situación, y debemos enfrentarlos o llorando o molestos. Entonces, a pesar de que conozcamos a una persona y adoptemos un estilo de liderazgo para el conocimiento que tenemos de esa persona, la circunstancia, el día, la emoción y el momento nos llevan a movernos entre esos diferentes estilos de liderazgo que vamos aprendiendo. Sin duda alguna, algo que quisiera dejarles, y lo mencionaron en el chat varias veces, es que constantemente debemos estar leyendo y aprendiendo y escuchando mentores de liderazgo para reconocer cómo movernos y cómo tenerlos dentro de nuestro arsenal para enfrentar diferentes personas o circunstancias o momentos. Ok, aquí tenemos otros comentarios. Hay uno muy interesante aquí, me parece que es de Minor, que habla un poco de los conceptos de John Maxwell, que sin duda alguna es un líder en desarrollo de líderes y estrategias. Hay otro que quisiera mencionar que es Dale Carnegie.
Dale Carnegie desarrolló un libro que se llama en español Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que tiene mucha relación con lo que describen por aquí, me parece que Alexander, respecto a la inteligencia emocional. Y Dale Carnegie, este es un libro muy interesante porque se desarrolló hace muchos años, de hecho, al inicio de los 1900, antes de los 1935, me parece, que sin embargo es un libro de liderazgo que a través de sus distintas ediciones todavía hoy en día está vigente. Y lo que hace la fundación Dale Carnegie es adoptar los ejemplos o adaptar los ejemplos que Dale Carnegie desarrollaba hace muchos años, irlos actualizando para enfrentarlos a las circunstancias particulares. Sin embargo, quisiera leerles en pocas palabras 12 reglas que describe Dale Carnegie en este libro de Cómo ganar amigos, que son rápidamente: la regla 1, la única forma de salir ganando de una discusión es evitándola. La regla 2, demuestre respeto por las opiniones ajenas, jamás diga a una persona que está equivocada, aunque lo esté posiblemente. Regla 3, si usted está equivocado, admítalo rápidamente y enfáticamente. Y esto en educación se presta mucho. Hay profesores y hay personas que educan que cometen errores en su oratoria, en su lectura, y son tan soberbios de que se apegan a esos errores y disminuyen a las personas que los escuchan. Pero como decía al principio, la verdad absoluta no existe. Todos tenemos una porción de la realidad y por lo tanto hay que admitir cuando estamos equivocados y hay que hacerlo rápidamente y enfáticamente. La regla 4, empiece en forma amigable. Y de nuevo, el concepto de la primera impresión siempre es importante, aunque sea un cliché. La regla 5, consiga que la otra persona diga sí, sí inmediatamente. Trate de no postergarlo. La regla 6, permita que la otra persona sea quien más hable. Aprenda a escuchar. La regla 7, permita que la otra persona sienta que la idea es de ella a través de nuestra influencia. La regla 8, trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, justo lo que menciona Alexander en su comentario de la asertividad y la inteligencia emocional. La regla 9, muestre simpatía por las ideas y los deseos de la otra persona. La regla 10, apele a los motivos más nobles. Y recuerdo una circunstancia que me pasó. Yo tendía mucho a utilizar el diminutivo ito, entonces me acostumbré por varios años a llamar a las personas por su nombre diminutivo, Luisito, Martita, etcétera. Y una persona alguna vez tuvo la gran valentía, y se lo agradecí toda la vida, de acercarse a mí y decirme: Luis, mira, a mí no me gusta que me llame Ito, Martita o Luisito o Jorgito. Mi nombre es importante para mí y me gustaría escucharlo tal cual. Y en ese sentido he escuchado muchos líderes que hablan a los compañeros con palabras comunes como amigo, estimado, y el nombre de la persona es importante para todos. Para terminar, regla 11, dramatice sus ideas, o sea, enfático, ¿verdad? Y la regla 12, lance contacto, retos amables. Esto escrito por Dale Carnegie en su libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Bueno, yo creo, Luis, podemos ir tal vez cerrando. Les agradezco a todos la participación. Creo que ha sido un webinar muy interesante. La verdad que sí aprendí algunos detalles muy interesantes. Espero que haya sido el gusto de todos ustedes. Los invito para que sigan participando en los webinars que tenemos planificado para las siguientes semanas. Revisen nuestras redes sociales, ya sea en LinkedIn o ya sea en Facebook. Vamos a estar publicando ya sea webinars locales del capítulo o compartir webinars de capítulos de la región para que puedan participar. No sé si alguien tiene alguna pregunta final.
Bueno, de nuevo, Luis, Ahí se nos perdió Johan. Por mi parte, agradecerles a todos. Ha sido un gran gusto y espero pues que nos describan sus comentarios y podamos disentir y discernir en alguna oportunidad. Muchas gracias a Johan por todo su apoyo y al equipo del PMI Capítulo Costa Rica por darme esta gran oportunidad. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches. ¿me escuchan ahí? Correcto, Johan. No, nada más para despedirme. Muchísimas gracias a todos. El webinar se va a estar compartiendo. Al correo les va a llegar una notificación para que lo puedan volver a ver si gustan. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Y Luis, de nuevo, muchísimas gracias por su participación. Y muy buenas noches. Que descansen todos. Buenas noches para todos.